Hola, en este video vamos a ver el tema 9 de secciones cónicas y vamos a empezar con la sección 11.1 de parábolas. ¿Sí? Volvemos al libro de James Stewart de precálculo, en la sexta edición, y en este video vamos a recorrer, además de una introducción a las secciones cónicas, la sección 11.1 de parábolas. Empecemos planteando qué son las secciones cónicas. ¿Sí? Las secciones cónicas vienen de intersecar un cono con planos en distintas posiciones. Primero, ¿qué es un cono? Un cono tiene varios elementos. En primer lugar, tiene una recta H, que es la que llamamos el eje de simetría del cono, y empecemos pensando en una recta G que interseca a la recta H en un punto que vamos a llamar el vértice, y que no es exactamente la recta H, sino que tiene una inclinación respecto a ella. Si hacemos rotar la recta G alrededor del vértice, lo que obtenemos entonces es esta figura que vemos acá, que es lo que llamamos un cono o un cono doble recto. ¿Sí? Cualquier posición de la recta G en esa rotación que hicimos es lo que vamos a llamar una generatriz del cono. Las secciones cónicas son figuras, son curvas, que se obtienen al intersecar el cono con un plano y van a tener distinto nombre, esas figuras, dependiendo de la posición relativa entre el cono y el plano con el cual estamos intersecando. ¿Sí? Entonces, si pensamos que la generatriz tiene cierto ángulo de inclinación respecto de un plano perpendicular al eje de simetría, entonces cuando el plano lo intersequemos tenga un ángulo menor, vamos a decir que estamos hablando de una elipse, o en el caso particular de una circunferencia, en el caso de que el plano sea totalmente perpendicular al eje de simetría. Cuando el ángulo sea exactamente el mismo de la generatriz que el del plano, vamos a estar hablando de una parábola, ¿sí? Es decir, que el plano es paralelo a la generatriz. Y cuando el ángulo sea mayor, como vemos acá, el ángulo del plano es mayor que el ángulo que forma la generatriz con un plano perpendicular al eje, entonces estamos diciendo que es una hipérbola. ¿Sí? Vamos a ver ahora con un recurso de GeoGebra estas distintas posiciones relativas del plano. En esta animación de GeoGebra podemos ver cómo al mover la inclinación del plano obtenemos las distintas secciones cónicas de las que hablábamos recién. En el caso de la elipse, con el caso particular de la circunferencia, el caso de la parábola, cuando el plano es paralelo a la generatriz, que va a aparecer en un instante, aquí, y luego casos de hipérbolas, que como vemos tienen dos ramas, una por encima y otra por debajo del vértice. Por hablar de algunos protagonistas o algunas protagonistas de esta historia de las cónicas, vale la pena mencionar en este video a Apolonio de Perga, que es quien vemos aquí en la izquierda, o una escultura de él que sacamos de Wikipedia, y a Hipatia de Alejandría, que vemos aquí a la derecha, y es una ilustración del artista santafesino Nicolás Rosenfeld. Bien, como dijimos, en este video nos vamos a concentrar en la parábola que ocurre cuando el plano de incidencia el plano con el que cortamos el cono tiene un ángulo de incidencia que es paralelo a la generatriz del cono. Empecemos pensando en la definición geométrica de la parábola. ¿Sí? Entonces, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo que se llama foco, ¿sí? Y de un punto y de una recta fija, perdón, que se llama la directriz, ¿sí? Que vemos acá en azul, la directriz de la parábola. Es decir, cualquier punto que tomemos de esta curva que estamos llamando parábola tiene que estar a la misma distancia de la directriz que del foco. ¿Sí? Si medimos la distancia de cualquier punto de la parábola a la directriz y al foco, esas dos cantidades tienen que ser iguales. La parábola no es que ya la tenemos definida así geométricamente, tiene otros dos elementos que vale la pena distinguir. Uno es el vértice, que es el punto que está más cerca de la directriz, y otro es el eje de simetría, que es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el vértice y que divide justamente a la parábola en dos partes iguales. ¿Qué pasa con las ecuaciones de esta curva que es la parábola si la pensamos ahora la parábola inmersa en un plano cartesiano? Bueno, vamos a empezar analizando el caso fácil
¿sí? Que es suponer que el vértice está en el origen de las coordenadas, ¿sí? Y vamos a dejar para una sección posterior qué pasa cuando no ocurre esto, ¿sí? Entonces supongamos que, en primer lugar, que el vértice está en el origen de las coordenadas y que el eje de simetría es vertical, totalmente vertical. Es decir, está el eje de simetría sobre el eje Y, como vemos acá en estas dos gráficas de abajo, ¿sí? En ese caso, el foco va a ser un punto que también va a estar sobre el eje y la directriz va a ser una recta perpendicular al eje Y, es decir, va a ser una recta paralela al eje X. Entonces, supongamos que el foco está en el punto 0P, ¿sí? Que es este caso si P es positivo o este caso si P es negativo. Bien, en ese caso, como el foco está a la misma distancia del vértice que la directriz del vértice, entonces la directriz tiene que ser la recta igual a menos P, ¿sí? Si planteamos la condición geométrica que vimos en la definición anterior, vamos a poder deducir una ecuación que es la ecuación de la parábola y que tiene en este caso esta forma: x cuadrado igual a 4 por p por i, donde p es justamente la coordenada i del foco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto que esté en la parábola, si tomo sus coordenadas x, y, tiene que verificar esta ecuación. X cuadrado tiene que ser igual a 4 por p por i. Bueno, podemos pensar otro caso, que es ahora que el vértice siga estando en el origen de las coordenadas, pero que el eje de simetría sea horizontal, es decir, que el eje de simetría sea ahora el eje X, como vemos acá en estas dos figuras. En ese caso, el foco va a ser un punto sobre el eje X, ¿sí? Y la recta directriz va a ser una recta perpendicular al eje X, es decir, va a ser una recta paralela al eje Y. Bueno, si suponemos que el foco ahora está en el punto P0, es decir, la primera coordenada es P y la segunda es 0, ¿sí? Entonces tenemos este caso cuando P es positivo, perdón, y este caso cuando P es negativo. Entonces la directriz, por lo que dijimos anteriormente, va a ser la recta ahora x igual a menos P. La ecuación que se deduce de la definición geométrica de la parábola ahora tiene esta forma, ¿sí? Se intercambian los papeles de x y de y como era de esperar. Y cuadrado es 4 por P por x. Muy bien. Entonces tenemos alguna de estas dos gráficas para esta parábola, dependiendo por supuesto de si P es positivo o si P es negativo. Ahora bien, se estarán preguntando qué tiene que ver esta parábola con la función cuadrática que habíamos aprendido en algún curso anterior. Bueno, justamente le llamamos parábola a la gráfica de la ecuación cuadrática porque tiene exactamente esta forma, satisface esta definición geométrica, y de hecho vemos que cuando le ponemos coordenadas y le ponemos ecuaciones a la gráfica de la parábola, obtenemos algo que nos hace acordar a la ecuación cuadrática, ¿sí? Y es igual a algo que tiene que ver con x cuadrado, siempre que estemos en este caso con el eje de simetría vertical. Si planteamos una parábola ahora como un objeto geométrico con el eje de simetría horizontal, tenemos también una ecuación que la define, ¿sí? Que ahora es y cuadrado igual a 4 por p por x, pero esta ecuación no define ahí como una función de x, ¿sí? O sea, esto no representa una función cuadrática en el sentido de y igual a f de x, por motivos que ya sabemos. Empecemos con un ejemplo. Entonces, dice, dar la ecuación de una parábola con vértice en el origen y foco en el punto 2, 0. Vamos a empezar entonces considerando dos ejes, ¿sí? Un par de ejes. El eje Y vertical y el eje X horizontal. Y entonces nos dice, la información que tenemos es que el vértice de la parábola está en el origen. Vamos a dibujarlo en negro. Y el foco de la parábola está en el punto 2, 0. Esto quiere decir 2 en X, 0 en Y. Vamos a suponer que este entonces es el foco. El foco está en el punto 2, 0. Si quieren le podemos poner un nombre F como le pusimos en la gráfica. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una parábola que tiene vértice en el origen y foco en el punto 2, 0? En primer lugar, lo que tenemos que analizar es si se va a parecer a una de estas dos o a una de estas dos. Bien, como el foco está ahora sobre el eje X, tenemos que pensar que estamos en este caso de los que vimos. La ecuación va a ser entonces y cuadrado igual a 4 por p por x. Entonces, la ecuación es y cuadrado igual a 4 por p por x. Pero, ¿quién es p? Porque la ecuación tiene que estar en dos variables, en y y en x.
Ah, bueno, pero P lo podemos deducir porque sabemos que el foco siempre está en el punto P0. O sea que si el foco ahora está en el punto 2, 0, P debe ser 2. Entonces la ecuación es y cuadrado igual a 4 por 2 por x, o sea, y cuadrado igual a 8 por x. Bueno, ¿cuáles son los otros elementos de esta parábola? Bueno, el eje de simetría es el eje x y la directriz, de nuevo por lo que aprendimos recién, ¿sí? Lo vemos acá en el resumen, es la recta x igual a menos p, pero como p es 2, x igual a menos 2. Es decir, esta es la... Si por aquí está el menos 2, esta es la directriz. Vamos a llamarla L, esta recta en el gráfico de la parábola. Bien, ¿qué forma tiene la gráfica de esta parábola? Bueno, siempre va a abrir hacia el foco. Hagamos un ejemplo más. Dice ahora determinar el foco y directriz de la parábola y igual a x cuadrado dividido 2. Es decir, ahora nos están dando la ecuación de la parábola. Nosotros tenemos que identificar los elementos y ya que estamos, vamos también a graficarlo. Vamos a empezar haciendo un par de ejes coordenados donde vamos a dibujar la parábola. Y lo pensemos. Si y es igual a x cuadrado sobre 2, se va a parecer entonces a este caso o a este caso. Tenemos que se va a parecer a este caso. Entonces, va a ser de la forma x cuadrado igual a 4p por y. Ahora, ¿quién es p? Bueno, pensemos que tenemos x cuadrado, si pasamos el 2 multiplicando, es igual a 2 por y. Por lo que 2, que es quien acompaña a la variable y en este caso, tiene que ser igual a 4 por p. Esto es p igual a 1/2. ¿Para qué nos sirve conocer p? Porque si sabemos que p es igual a 1/2, sabemos entonces que el foco está bueno, sabemos que el eje de simetría en este caso va a ser vertical, ¿sí? El eje de simetría va a ser vertical por la ecuación que tiene la parábola, ¿sí? La que está elevada al cuadrado es x, y el foco va a estar entonces sobre el eje y va a ser el punto 0, 1/2, y la directriz, la recta L, pongamos, que tiene ecuación y igual a menos 1/2. Entonces tenemos el vértice en el origen, como siempre, estamos analizando solo el caso fácil en este caso. El foco va a estar en el punto 0, 1/2, y la directriz va a estar en la recta y igual a menos 1/2. Vamos a la directriz, ese va a ser el foco, y la parábola va a ser simétrica respecto del eje y va a abrir hacia el foco, es decir, va a tener esta forma. Para terminar este primer video sobre parábolas, veamos algunas aplicaciones. Por supuesto, cualquier cosa que lancemos hacia el aire con una inclinación va a tener una trayectoria que va a ser una parábola, en particular, por ejemplo, un proyectil. Pero también la parábola aparece en algo muy útil que vemos seguido, que es las antenas parabólicas. ¿Por qué? Porque puede probarse que las parábolas tienen algunas propiedades de reflexión, como las que vemos acá en pantalla, ¿sí? Cualquier rayo que salga del foco e incida sobre la parábola se va a reflejar y va a ser una recta que es paralela al eje de simetría de la parábola, independiente de con qué ángulo salga desde el foco. ¿Sí? Esto se puede probar que siempre tenemos esta propiedad de simetría para las parábolas. De la misma manera, si fuera el caso al revés, en el que
el rayo viene paralelo al eje de simetría, incide sobre la parábola, va a ir a parar al foco, independiente de la posición en la que venga ese rayo, siempre que sea paralelo al eje de simetría de la parábola. Esto se puede aprovechar para, por ejemplo, las telecomunicaciones y construir una antena que sea una antena parabólica, es decir, una parábola que estamos rotando sobre su eje de simetría para construir este plato, ¿sí? Donde la curva que vemos acá va a ser entonces una parábola y este punto acá, el transmisor o el receptor, dependiendo si es una antena que está transmitiendo o recibiendo, va a ser el foco de la parábola. Otra aplicación bonita y con un sabor más local es el de los puentes colgantes. Bueno, los puentes colgantes, en particular el de Santa Fe, no se ve una parábola en el puente colgante por causa quizás de estos tensores que vemos acá. ¿Sí? Este es el puente colgante de Santa Fe que todos conocemos. Pero otros puentes colgantes que no tienen esos tensores, sino que tienen tensores verticales, como el que vemos acá en la foto, el cable va a describir una curva que va a ser exactamente una parábola, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. Y entonces, conocer esta información puede servir para calcular, por ejemplo, la ecuación de esa curva que describe el cable del puente colgante.